Muchas técnicas que se utilizan dentro de la protección de los activos de información en su segmento protección de datos, de información, de transferencia, también tienen que abocar a la comunicación. Entonces hay que crear distintas técnicas que nos ayuden a que eso sea transversal. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es cifrado y encriptamiento. En general, el cifrado tiene la característica de que va a proteger a nuestros datos de que un tercero pueda acceder, o sea, que un tercero pueda descifrar, cifrado, nuestros datos y entenderlo. Y en la encriptación eso se encarga mucho en el proceso de transferencia, como lo vamos a ver en este video, y nuevamente todo esto haciendo uso siempre de modelos matemáticos que van a ayudar a desarrollar este tipo de tecnología. El cifrado es el proceso de convertir un mensaje en texto plano en una forma codificada segura de texto, llamado texto codificado. El texto codificado no puede ser entendido sin convertirlo de vuelta. Y esto se hace a través de un proceso de descifrado, que es el proceso inverso. Y esto se le hace a ese texto plano que se encuentra cifrado. Esto se hace vía funciones matemáticas y con una contraseña especial requerida para el descifrado llamada clave. En muchos países el cifrado está sujeto a leyes gubernamentales y regulaciones que limitan el tamaño de la clave o definen lo que no puede ser encriptado. El cifrado es parte de una ciencia más amplia del lenguaje secreto llamada criptografía, la cual es generalmente usada para los siguientes fines. Primero, proteger la información almacenada en los computadores contra la visualización y manipulación no autorizada. Proteger los datos que viajan a través de redes contra intercepciones y manipulaciones no autorizadas. Disuadir y detectar alteraciones accidentales o intencionales de los datos. Y verificar la autenticidad de una transacción o documento. El cifrado está limitado en el sentido de que no puede prevenir la pérdida de datos. Es posible comprometer los programas de cifrado si las claves de cifrado no están protegidas adecuadamente, también eso es importante. Por lo tanto, el cifrado debe ser visto como una forma esencial, pero incompleta, de control de acceso que debe ser incorporada dentro del programa de seguridad general de los computadores de una empresa. Los elementos clave de los sistemas criptográficos incluyen primero un algoritmo de cifrado, o sea, función o cálculo que está basado en las reglas matemáticas que cifra o descifra la información. Además tenemos la clave de cifrado, que ya habíamos hablado antes, que es la pieza de información similar a una contraseña que hace que el proceso de cifrado o descifrado sean únicos. Un usuario necesita la clave correcta para acceder o descifrar un mensaje, ya que una clave incorrecta convierte el mensaje en un texto ilegible. También tenemos la longitud de la clave. La longitud predeterminada de la clave, cuanto más larga sea la clave, más difícil será comprometerla en un ataque de fuerza bruta, donde se prueben todas las combinaciones posibles de claves. Los sistemas criptográficos que son efectivos dependen de una gran variedad de factores, en los cuales incluyen la fuerza del algoritmo, la discreción y dificultad para comprometer la clave, la no exigencia de puertas traseras mediante las cuales un archivo cifrado puede ser descifrado sin conocer la clave, la incapacidad de descifrar partes de un mensaje de texto codificado y así prevenir ataques de texto plano que ya sean conocidos, y finalmente las propiedades de texto plano conocidos por un perpetrador, ¿sí? Considerando de que muchas veces los perpetradores tienen y conocen información interna de la empresa. Los sistemas criptográficos de claves simétricas están basados en un algoritmo de cifrado simétrico, el cual utiliza una clave secreta para cifrar el texto plano a texto codificado y la misma clave para descifrar el texto codificado al texto plano correspondiente. En este caso, se dice que la clave es simétrica, porque la clave de cifrado es la misma que la clave de descifrado. Un ejemplo lo podemos ver aquí en la figura que vemos en la slide, donde un mensaje se cifra y se descifra.
El sistema criptográfico con clave simétrica más común solía ser el estándar de encriptación de datos, y este estándar de encriptación de datos se basa en un algoritmo público aprobado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnologías de los Estados Unidos y emplea clave de 56 bits más 8 bits adicionales usados para verificar la paridad de la clave, y los bits de texto plano se procesan en bloques de 64 bits a la vez. Acordarse que bit es el conjunto de datos que pueden transportarse en un paquete. Y como tal, el estándar de encriptación de datos pertenece a la categoría de cifrado en bloque, o sea, en comparación con el cifrado en secuencia, que codifica bit por bit. Eh, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos retiró el estándar de encriptación de datos, porque ya no se considera una solución criptográfica robusta, ya que todo su espacio completo de claves puede ser forzado por un sistema informático de gran tamaño en un periodo de tiempo relativamente corto. Se propusieron extensiones de el estándar de encriptación de datos, como el triple estándar de encriptación de datos, o también conocido como 3DES, y que buscaba extender el estándar DES. DES es por las siglas de estándar de encriptación de datos, y retener la compatibilidad en sentido inverso, o sea, aplica el algoritmo de cifrado de encriptación de datos 3 veces a cada bloque de datos. En el año 2001, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos reemplazó el estándar de encriptación de datos por el estándar de encriptación avanzado, también conocido como AES, que es un algoritmo público que soporta claves cuyo tamaño varía entre los 128 y los 256 bits. Otro algoritmo de clave simétrica que se usa comúnmente, aunque considerando frágil e inseguro, es RC4, un cifrado en secuencia que se utiliza a menudo en las sesiones de protocolo de tipo SSL. Eh, Hay dos grandes ventajas en los sistemas de cifrado de clave simétrica como el DES o el AES. Primero, que el usuario solo tiene que saber una clave tanto para el cifrado como para el descifrado. Y el segundo es que los sistemas criptográficos de clave simétrica son generalmente menos complicados y por lo tanto requieren menos capacidad de procesamiento que las técnicas asimétricas. Y son ideales para el cifrado de datos masivos, por ejemplo WhatsApp. Las desventajas de este método incluyen dificultad en la distribución de las claves. Esto quiere decir que entregar las claves en mano a aquellos con los que quieres intercambiar datos puede ser un reto, y particularmente en los entornos de comercio electrónico donde los clientes son entidades desconocidas y sin una relación de confianza. También encontramos que hay limitaciones en secreto compartido. Una clave simétrica no puede ser usada para firmar documentos electrónicos o mensajes debido al hecho de que el mecanismo está basado en un secreto compartido. Un algoritmo avanzado de cifrado se conoce como el triple DES o el 3DES. El triple DES provee un método relativamente simple de incrementar el tamaño de la clave DES para proteger la información sin la necesidad de diseñar un algoritmo de cifrado de bloque completamente nuevo. La clave de cifrado asimétrica, que también es conocida como clave privada, nos dice que los sistemas criptográficos de clave pública desarrollados para la distribución de claves resuelven el problema de proveer claves simétricas a dos personas que no se conocen entre sí, pero quieren intercambiar información de forma segura. Basado en un proceso de cifrado asimétrico, dos claves trabajan en conjunto como una pareja. Una clave se usa para cifrar los datos, la otra se usa para descifrar los datos, y cualquiera de las claves puede ser utilizada para cifrar o descifrar. Pero una vez que la clave ha sido usada para encriptar los datos, solo su compañera puede ser usada para descifrar estos datos. La clave que fue usada para cifrar los datos no puede ser usada para descifrarlos. De esta manera, las claves son asimétricas en el sentido que estas están inversamente relacionadas una con las otras.
Las claves asimétricas son generalmente utilizadas para mensajes cortos, como cifrar las claves simétricas DES o crear firmas digitales. Si la clave asimétrica fueran usadas para cifrar datos masivamente, esto quiere decir grandes mensajes, el proceso sería muy lento y esta es la razón por la que se usan en cifrado de mensajes cortos, tales como los compendios de las firmas. El cifrado asimétrico, en el cifrado asimétrico, una de las claves, el secreto o clave privada, es conocida solo por una persona. La otra clave, la clave pública, es conocida por mucha gente. En otras palabras, un mensaje que ha sido enviado cifrado por la clave secreta, que es la clave privada, del remitente puede ser descifrado por cualquiera con la clave pública correspondiente. De esta manera, si la clave pública descifra el mensaje satisfactoriamente, uno puede estar seguro del origen del mensaje porque solo el remitente, que en este caso es el propietario de la clave privada correspondiente, pudo haber cifrado el mensaje. Esto forma una base de autenticación y no rechazo, ya que después el remitente no puede manifestar que él no generó el mensaje. Un mensaje que ha sido enviado cifrado usando la clave pública, el destinatario puede ser generado por cualquiera, pero solo puede ser leído por el destinatario. O sea, cualquiera puede recibirlo, pero en realidad solamente el destinatario original puede leerlo. Esta es una de las bases de la confidencialidad. En teoría, un mensaje que ha sido cifrado dos veces, primero por la clave secreta del remitente y segundo por la clave pública del destinatario, logra tanto los objetivos de autenticación como los de confidencialidad, pero comúnmente es usado porque puede generar problemas de rendimiento. O sea, no se usa comúnmente porque es más lento, requiere más uso de procesador. Una ventaja del uso de los algoritmos asimétricos es que suponen una mayor carga de proceso y son más lentos que los algoritmos simétricos. Por ende, esas son las desventajas. Por este motivo, el cifrado asimétrico se usa normalmente para cifrar únicamente mensajes cortos. De hecho, el uso más común de los algoritmos asimétricos es la distribución de claves asimétricas, pudiendo entonces ser empleado por los participantes para una comunicación rápida y segura, tal como se muestra aquí en la slide del uso de algoritmos asimétricos para respaldar la criptografía simétrica. Una firma digital es una identificación electrónica de una persona o entidad creada mediante un algoritmo de clave pública. Sirve como mecanismo para verificar la integridad de los datos y la integridad del remitente por parte del receptor. Para verificar la integridad de los datos, un algoritmo criptográfico de función de tipo hashing, por ejemplo llamado el famoso checksum, es computarizado en contra de todo el mensaje o documento electrónico, el cual genera una pequeña cadena de valores de longitud fija, que generalmente esa longitud fija suele ser de 128 bits. Este proceso, también conocido como algoritmo de firma digital, crea un resumen o una suma de validación de bits del mensaje. Por ejemplo, una versión extrapolada más pequeña del mensaje original. Tipos comunes de algoritmos de suma de validación de mensajes son los algoritmos SHA-256 o el SHA-512. Estos algoritmos son funciones de sentido único, a diferencia de los algoritmos de clave pública y privada. El proceso de crear una suma de validación de mensaje no se puede invertir. Están diseñados para aplicaciones de firma digital donde un gran documento electrónico o serie de caracteres, tales como un documento de texto, una hoja de cálculo o un registro de una base de datos, el contenido de un disco duro o una imagen de tipo JPG, cualquiera puede ser, tienen que ser decomprimidos de forma segura antes de ser firmados por una clave privada. Todos los algoritmos de resumen de mensaje toman un mensaje de longitud arbitrario y producen un resumen de mensaje de tipo 128 bits.
El siguiente paso, el cual verifica la identidad del remitente, consiste en cifrar la suma de validación utilizando la clave privada del remitente, la cual firma el documento con la firma digital del remitente para verificar la autenticidad del mensaje. Para descifrarlo, el destinatario usa la clave pública del remitente, probando que el mensaje solamente pudo haber venido de él. Este proceso de autenticación del remitente es conocido como no repudio, porque el remitente no puede después declarar que no generó el mensaje. Una vez descifrado, el destinatario recalcula el hash usando el mismo algoritmo de función de hashing que se encuentra en el documento electrónico, y comparando los resultados con lo que fue enviado para asegurar la integridad del mensaje. Por lo tanto, la firma digital es un método criptográfico que asegura lo siguiente. Primero, la integridad de los datos. O sea, cualquier cambio en el texto plano del mensaje acabaría con la imposibilidad del destinatario del mensaje de calcular el mismo hash del mensaje. La autenticación. El destinatario puede asegurar que el mensaje ha sido enviado por el remitente declarado, ya que solo el auténtico remitente tiene la clave secreta. Y el no repudio, o sea, el remitente declarado no puede después negar la generación y el envío del mensaje. Las firmas digitales y el cifrado de la clave pública son vulnerables a ataques de tipo hombre en el medio, lo veíamos en otros videos. De manera que la clave privada y pública de la firma digital del remitente pueden ser falsificadas. Para protegerse de tales ataques, se ha diseñado una autoridad independiente de autenticación del remitente. Eh, de esta forma, la función de autenticar de forma independiente la validez de la firma digital del remitente y de las claves públicas es su rol. El uso de criptosistemas por parte de las aplicaciones, por ejemplo en el email y transacciones de Internet, generalmente requieren una combinación de parejas de claves públicas y privadas. También tenemos claves secretas, funciones hash y certificados digitales. El propósito de aplicar estas combinaciones es lograr confidencialidad, integridad del mensaje y no repudio por parte del remitente o del destinatario. El proceso generalmente requiere que el remitente realice un hashing del mensaje dentro de un mensaje cifrado o codifique un pre-hash para mantener la integridad del mensaje, el cual se encripta usando la clave secreta del remitente para preservar la autenticidad, integridad y no repudio. Un ejemplo de esto es una firma digital. Entonces, usando su clave secreta, el remitente cifrará el mensaje. Después la clave secreta se cifrará con la clave pública del receptor, la cual ha sido validada a través del certificado digital del receptor y que otorga confidencialidad al mensaje. El proceso de recepción finaliza revirtiendo lo que ha sido hecho por parte del remitente. El destinatario usa su clave privada para descifrar la clave secreta del remitente y además usa la clave secreta para descifrar el mensaje para exponerlo. Si el código pre-hash ha sido cifrado con la clave privada del remitente, el receptor verifica su autenticidad usando la clave pública contenida en el certificado, sobre todo certificado digital del remitente, y descifra el código pre-hash, el cual provee el no repudio al contenido del mensaje del remitente. ¿Cuál es el objetivo? Con el objetivo de garantizar la integridad, el receptor calcula el código post-hash, el cual debe ser igual al código pre-hash. Ejemplo de esto, o ejemplo específico de este método o de variantes relacionadas son los siguientes. Primero tenemos la seguridad de capa de transportes, también conocido como TLS, donde la TLS básicamente es un protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras en Internet. TLS es un protocolo en la capa de sesión o de conexión de uso generalizado para la comunicación entre los navegadores web y los servicios que se provee en la web. Además de la privacidad en la comunicación, también proporciona autenticación de extremo a extremo. Los protocolos permiten que las aplicaciones cliente-servidor puedan comunicarse de una manera diseñada para prevenir el espionaje, la manipulación o la falsificación de
mensajes. TLS involucra un número de etapas básicas. La primera es la negociación entre los pares para dar soporte al algoritmo. Tienen intercambio de claves públicas basada en encriptación y autenticación basada en certificados. Y finalmente el cifrado de tráfico basado en cifrado simétrico. Durante la primera etapa, el cliente y el servidor negocian qué algoritmo criptográfico usarán. Las implementaciones actuales respaldan las siguientes opciones. El primero es criptografía de clave pública para sistemas de algoritmos como los RSA, los Diffie-Hellman, los DSA o Forteza, donde ya hemos hablado de los RSA y los DSA en este módulo. También tenemos para cifras simétricas los RC4, IDEA, triple Ds o los AES, que también lo hemos mencionado. Y para funciones de hash de una sola vía, por ejemplo los SHA1 o los SHA2. Es importante mencionar de que TLS se ejecuta en la capa sobre el protocolo de transporte de tipo TCP y provee seguridad a los protocolos de aplicación, incluyendo si se utiliza más comúnmente con HTTP para formar un protocolo seguro de transferencia de hipertexto, también conocido como el HTTPS. HTTPS es parecido, ojo, al HTTP, solo que con una sesión encriptada vía protocolo TLS o también puede ser SSL. HTTPS sirve para asegurar páginas de tipo www para aplicaciones. Además, en comercio electrónico la autenticación se puede usar en actividades empresariales, los B2B, para la que autentican el cliente y el servidor, y también en la interacción entre empresa y consumidor, los B2C, en la que solo se autentica al servidor. ¿Sí? Esto lo hemos visto también en otros cursos, los tipos de modelos. También tenemos los protocolos seguros de transferencia de hipertexto, los HTTPS, como un protocolo de capa de aplicación. HTTPS transmite mensajes individuales o páginas de forma segura entre el cliente web y el servidor mediante el establecimiento de una conexión de tipo TSL. Entonces se usa la designación tipo HTTPS en la URL en lugar de HTTP, ya que HTTPS dirige el mensaje hacia un número de puerto seguro en el lugar de la dirección de puerto web estándar por defecto, que generalmente es el puerto 21. Este protocolo utiliza las características de seguridad SSL, pero lo hace más bien como mensaje en lugar de protocolo orientado a la sesión. También tenemos las redes privadas virtuales, la VPN. Una red privada virtual es una red privada segura que utiliza una infraestructura pública de telecomunicaciones para transmitir datos. En comparación con un sistema mucho más costoso de líneas propias o alquiladas arrendadas, que solo pueden ser utilizadas por una compañía en particular. Las VPN son utilizadas por empresas tanto para extranets como para áreas amplias de intranets. Se utiliza cifrado y autenticación. Una VPN cifra todos los datos que pasan entre dos puntos y de Internet, manteniendo la privacidad y la seguridad. El cifrado necesita algoritmos para hacerlo de forma virtual y privada. Y generalmente una tecnología de VPN ocupada es la IPsec. ¿Qué es el IPsec? Mira a continuación. El IPsec se usa para la comunicación entre dos o más anfitriones, también conocido como los hosts, o dos o más subredes, o entre anfitriones y subredes. Este protocolo de seguridad de paquetes en la capa de red IP establece VPNs a través de métodos de cifrado en modo transporte y túnel. Para el método de transporte, las porciones de datos de cada paquete, referido como el encapsulado de la carga útil de seguridad, son cifrados para alcanzar la confidencialidad. En el método túnel, la carga de utilidad y su cabecera son cifrados. Para alcanzar el no repudio se aplica a la cabecera una autenticación de tipo AH, ¿sí? O sea, autenticación de cabecera, Authentication Header, por sus siglas en inglés.
Además, tenemos el Secure Shell SSH, que es un programa cliente-servidor que abre una sesión de línea de comando segura y cifrada desde Internet para el acceso remoto, similar a una VPN. SSH usa cifrado fuerte, perdón, para proteger los datos, incluyendo contraseñas, archivos binarios y comandos de administración que son transmitidos entre los sistemas de una red. SSH se implanta normalmente validando las credenciales de ambas partes vía certificados digitales. SSH es útil para asegurar los servicios Telnet y FTP. También tenemos las extensiones multipropósito seguras de correo de Internet, también conocido como los SMIME. Los SMIME es un protocolo estándar de seguridad de email que valida la identidad del remitente y el destinatario. Verifica la integridad del mensaje y asegura la privacidad del contenido del mensaje, incluyendo los archivos adjuntos. Lo que es la transacción electrónica, que también es conocida como la SET, es un protocolo desarrollado conjuntamente por Visa y Mastercard para agregarle seguridad a las transacciones de pago entre todas las partes involucradas en las transacciones de tarjeta de crédito. Al ser una especialización de sistemas abiertos, la transacción electrónica segura es un protocolo orientado a la aplicación que usa cifrado de confianza de terceros y procesos de firma digital por medio de una infraestructura tipo PKI de instituciones de confianza de terceros. Y esto lo hace para manejar la confidencialidad de la información, la integridad de los datos, la autenticación de usuario de la tarjeta misma usada y la autenticación del vendedor y la interoperabilidad. Si un individuo quiere enviar mensajes o documentos electrónicos y firmarlo con una firma digital usando un sistema criptográfico de clave pública, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo puede distribuir la clave pública de forma segura? Si la clave pública es distribuida electrónicamente, puede ser interceptada y cambiada. Para prevenir que esto ocurra, se usa un marco de referencia conocido como infraestructura de clave pública, que ya lo hemos mencionado anteriormente, conocido como los PKI. Los PKI permiten a una entidad reconocida expandir, mantener y reconocer certificados de clave pública. Los PKI permiten a los usuarios interactuar con otros usuarios y aplicaciones para obtener y verificar identidades y claves desde fuentes de confianza. La implantación real de PKI varía de acuerdo a los requerimientos específicos y elementos claves de la infraestructura son los siguientes. Primero, los certificados digitales. Un certificado digital se compone de una clave pública e información acerca de la identificación del propietario de la clave pública. El propósito de los certificados digitales es asociar la clave pública con la identidad del individuo a fin de comprobar la autenticidad del remitente. Estos certificados son documentos electrónicos digitalmente firmados por alguna entidad de confianza con su clave privada que contiene información acerca del individuo y la clave pública. El proceso requiere que el remitente firme un documento adjuntando un certificado digital emitido por una entidad de confianza. Además, tenemos lo que son la autoridad de certificación, también conocido como los CA. Una CA es una autoridad en una red que emite y gestiona credenciales de seguridad y claves públicas para la verificación o encriptación de firmas de mensaje. La autoridad de certificación avala la autenticidad del dueño de la clave pública. El proceso requiere una autoridad de certificación que toma la decisión de emitir un certificado basado en la evidencia o conocimiento adquirido al verificar la identidad del remitente. Finalmente, la autoridad de registro, una autoridad de registro también conocida como RA, es una autoridad en una red que verifica las peticiones de usuarios para solicitar un certificado digital y que a su vez solicita una autoridad de certificación para que emita dicho certificado. Como entidad opcional y distinta de una
autoridad de certificación, una autoridad de registro sería usada por una autoridad de certificación con una gran base de clientes. Además, es importante mencionar que existen ciertas características, por ejemplo, los controles que se dispone, los métodos para validación y las expectativas de cada autoridad de registro en base a la seguridad a implementar. Entonces, en este video vimos aquellos elementos esenciales sobre cifrado y criptografía. Cómo estos nos van a ayudar a nosotros a proteger nuestros datos, los datos de nuestra empresa, y que finalmente van a lograr un mayor grado de seguridad, controlando y manteniendo siempre hacia afuera el riesgo.